Es Dios confirmando su palabra. Lucas 7, versículo del 1 al 7, búsquelo con tranquilidad. Saludamos a todos quienes han venido en esta mañana, Dios les bendiga. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Lo encontró? Lucas capítulo 7, versículo del 1 al 7. Le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque lo que aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Voy a repetir lo último. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Póngase en pie, hermana Bárbara, llévenos en una oración por la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Inclinamos nuestro rostro. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque tú nos permites hoy vivir un día, Señor, para venir y alabar tu nombre, Señor amado. Ahora, Señor, han leído tu palabra, Señor, ya somos bendecidos, Señor, solo al leerla, Señor Jesús. Te pido que tú honres a nuestro pastor, Padre Celestial, para que le des palabras, Señor, para predicar, Señor, lo que tú tienes preparado el día de hoy, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, para recibir esta palabra. Todo te lo dejamos en tus manos. Amén y amén. Todo tiene que ver con una palabra, la palabra de Dios. Este mensaje yo le he titulado una palabra de fe. Y no es casualidad ver que en el capítulo 6, cuando está terminando el capítulo 6 de Lucas, Jesús está hablando sobre los fundamentos y deja bien en claro que el real fundamento del cristiano es oír la palabra y ponerla por obra. Jesús dice en el capítulo 6, en el verso 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y él asemeja a un hombre que oye la palabra y la hace a alguien que hace su casa en el fundamento sobre la roca. Pero quien oye la palabra y no la hace es semejante a aquel que construye su casa sobre la arena. Bendito sea el nombre del Señor. No sirve de nada oír una palabra y no hacerla, o no vivir en la palabra. Hay gente que a veces viene a la iglesia y dicen: oiga, que estuvo linda la palabra, pero sale del templo y se le olvidó, no la puso por obra. Entonces la palabra que escuchó solamente se oyó como algo bonito, pero Jesús está diciendo que el que tiene un verdadero fundamento oye la palabra y la hace, vive en fe en la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. En este versículo 2 encontramos que Jesús ya había terminado en el capítulo 7. Encontramos que Jesús había terminado ya de explicarles todas estas palabras. O sea, está hablando del sermón del monte. Jesús había terminado el sermón del monte y ya la gente se comenzó a ir. Y dice la palabra del Señor que
entró en Capernaum y había un siervo de un centurión. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguien sabe lo que era un centurión? Un centurión era, podríamos llamarlo así, como un capitán de un ejército romano, el cual tenía a cargo entre 80 a 100 soldados. Era un hombre importante. Las centurias romanas estaban divididas en algunas provincias de la región. ¿Para qué? Para salvaguardar el orden y la paz dentro del imperio romano. Recuerde usted que Israel en ese tiempo estaba siendo dominado por el imperio romano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la Biblia habla, y no, aun cuando no podemos tener un conocimiento muy amplio de este centurión, podemos darnos cuenta de que este centurión había abrazado al Dios que abrazaban los judíos. Como vivía en Israel, comenzó a interiorizarse un poquito en este Dios. Dice la Biblia que incluso les construyó una sinagoga. Oiga, tuvo que haber tenido recursos, hermano, para haberle construido una sinagoga. Bendito sea el nombre del Señor. Pero eso habla también del corazón que este centurión tenía por amor al Dios que anunciaban o hablaban los judíos. Me imagino yo que el centurión estaba un poquito cansado y aburrido de los dioses paganos que a lo mejor tenía Roma, o de los... Recuerde usted que Roma ensalzaba tanto la figura de César, que para ellos César prácticamente era un dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el centurión comenzó a investigar un poquito cuál era este Dios que tanto marcaba la vida de los judíos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que este centurión romano tenía un siervo al cual él apreciaba mucho. Amado hermano, los siervos o los esclavos para los romanos eran prácticamente una herramienta viva. Incluso, yo no sé si usted sabía, pero el centurión, si hubiera querido, podría matar a un esclavo y nadie le podía decir nada. Los esclavos no tenían derecho, no tenían sentimientos para algunos jefes, para algunos amos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero este siervo se ganó el corazón del centurión, porque lo más probable es que este siervo haya sido un siervo fiel, haya demostrado lealtad con el centurión. Lo más probable es que este siervo haya sido responsable, haya sido diligente. Bendito sea el nombre del Señor. Cuesta encontrar hoy día gente leal. Amén. Cuesta hoy día encontrar gente responsable en su trabajo. Por lo tanto, este siervo tuvo que haber tenido estas características que hicieron que el centurión, aparte de tener una relación de siervo a señor, eso le provocó a él un sentimiento de amor por su siervo. La Biblia no dice qué enfermedad tenía, pero dice que estaba a punto de morir. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Versículo 3. Dice: cuando el centurión oyó hablar, ¿de quién? De Jesús. Amado hermano, ¿por qué el centurión oyó hablar de Jesús? Porque lo que Jesús estaba haciendo era realmente extraordinario. Tenía una palabra tan poderosa. Los corazones eran transformados, los enfermos eran sanados, los cojos saltaban, los ciegos veían, los leprosos eran limpiados. Había un poder tan extraordinario en Jesús que esto llegó al oído del centurión. Amada iglesia, cuando la iglesia vive en el Espíritu de Dios, los dones del Espíritu se manifiestan en la iglesia. Los gentiles comienzan a oír.
Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el centurión no era judío, era gentil. Al gentil le estaba llegando lo que hacía un nazareno, un hijo de un carpintero. No era normal que un hombre hiciera tantos prodigios y milagros. Bendito sea el nombre del Señor. Y la voz se corrió de tal manera que llegó a oído del centurión. Bendito sea el nombre del Señor. Amada iglesia, la voz de Cristo tiene que ser traspasada, tiene que moverse. La gente tiene que saber al Dios que sirve nuestra iglesia. Amén. ¿Y esa de quién es la responsabilidad? No, que yo no soy el pastor de la iglesia. La gran comisión es para todos. Yo soy responsable de que la voz del Señor, el evangelio, se extienda. Pastores, que me cuesta ir cuando hacen prédica. Háblele a su familia, háblele a sus compañeros de trabajo, háblele a tus hijos, pero no nos quedemos callados. Bendito sea el nombre del Señor. Me alegré tanto el domingo porque la Carlita le habló a una compañera y la trajo a la iglesia. Y eso no es lo que debiéramos de hacer. ¿Se imagina, amado hermano, que cada uno de los que hoy día estamos acá trajéramos a una persona a la iglesia? No tendríamos dónde congregarnos, se nos haría chico el templo. ¿No debiera ser esa nuestra responsabilidad? Bendito sea el nombre del Señor, sobre todo en este tiempo. Amado hermano, porque algunos dicen, pastor, la venida del Señor está pronta porque hay guerra, porque hay terremoto. Pero la Biblia dice que todas estas cosas ocurren, pero no será el fin. ¿Sabe cuándo va a ser el fin? Cuando el evangelio se predique en toda la tierra. Esa es la señal. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces usted y yo tenemos la responsabilidad de hablar de Cristo a quien lo necesite. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 6. Y esto me llama la atención. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes. Y aquí hay un punto de inflexión maravilloso, porque el centurión le dice a Jesús, ¿cómo le llamó? Señor. ¿Entiende la diferencia? No le dijo maestro, le dijo Señor. En el original griego, amado hermano, ahí la palabra Señor es kurios, que significa posesión de poder o autoridad. Y este título, kurios, generalmente los romanos lo tenían para dirigirse al César, al que mandaba todo, al que tenía toda la autoridad del imperio. Y el centurión, cuando le dice a Jesús, Señor, reconoce la autoridad espiritual que había en Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Este hombre, este centurión, en su incipiente comprensión del Dios verdadero, él podía ver que todo lo que Jesús hablaba y todo lo que Jesús hacía no podía ser hecho por una mano de hombre, sino que el centurión se dio cuenta que era Dios mismo interviniendo en la vida del pueblo. Como el centurión empezó a investigar del Dios de Israel, se dio cuenta que este hombre, este nazareno, no podía hacer nada si no es que Dios estuviera con él. Por eso el centurión le dice, Señor. Para nosotros los cristianos, la palabra Señor significa dueño de todo. Yo pregunto, ¿a cuánto en esta mañana tienen a Cristo como su Señor?
Él es dueño de todo. Pastor, ¿cómo eso? Él es dueño de toda mi vida. Él es dueño de mi familia. Él es dueño de mis hijos. Él es dueño de mis recursos, de mi finanza. Él es dueño de todo lo que soy. Él es el Señor de mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el centurión le dice a Jesús, Señor, le esté reconociendo que Jesús tiene autoridad incluso sobre las enfermedades. Jesús tiene autoridad incluso sobre la muerte. ¿Sabe, amado hermano, sabía usted eso, que Jesús tiene autoridad sobre la muerte? Si usted no ha muerto es porque Él no lo ha permitido. Porque usted y yo podría haber muerto hace rato, pero Jesús no lo permitió. Porque Él tiene autoridad sobre la muerte, porque Él venció la muerte. Ese es el Dios que yo sirvo. Nos alabamos, amado hermano, nos alabamos a un Dios colgado en una cruz. Alabamos a un Dios vivo que se levantó de entre los muertos. Ese es Cristo nuestro Señor. Me encanta esa alabanza que hace muchos años, una alabanza muy antigua que dice: siempre que leo la historia de Cristo. ¿Se recuerdan de esa alabanza? Y esa alabanza dice: no creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, no creo en un Cristo crucificado. Dice: no, yo creo en un Cristo que es vencedor. Yo no creo en esos dibujos que muestran de Jesús. No, porque el libro de Apocalipsis lo describe de otra manera. Dice que su rostro resplandece, sus ojos son como llama de fuego. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El centurión reconoció a Jesús como su Señor. Cuando el centurión lo reconoce, entiende que Jesús tiene todo poder, dominio y autoridad sobre nuestra salud, sobre nuestra vida. No solo el centurión conocía del poder y la autoridad de Jesús, porque escúcheme esto, amado hermano, una cosa es saber, creer que Jesús tiene poder, pero otra cosa es creer verdaderamente que Dios tiene el poder para cambiar mi vida. O sea, el centurión estaba mostrando una fe profunda y verdadera en Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. En el Evangelio de Mateo dice que el centurión llegó. En esta lectura dice que los amigos fueron a encontrar a Jesús. Pero en Mateo dice que el centurión llegó. A lo mejor el centurión mandó los amigos, pero después él también llegó donde Jesús y le dice: no soy digno que entres en mi casa. El centurión, a pesar de su alto rango, a pesar de todo lo que él, de todas las cosas que tenía, todos los reconocimientos que su nación podía entregarle a él, el centurión no se sentía digno de que su Señor entrara bajo el techo de su casa. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el centurión en el versículo 7 dice esta palabra, y es donde yo quiero centrar el mensaje. Dice: pero di la palabra y mi siervo será sano. Y aquí esto me llama la atención, porque varios milagros que Jesús había hecho, los había hecho tocando al enfermo, al leproso. ¿Se recuerdan cuando tocó al leproso? ¿Se recuerda cuando sanó al ciego, tocó sus ojos? Pero era tan grande la fe de este centurión que le dijo: no es necesario que vayas a mi casa, solo di la palabra y mi siervo será sano.
Amado hermano, ¿acaso eso no es fe? ¿Acaso eso no es fe? Yo no sé a cuántos kilómetros de distancia estaba el siervo del centurión, pero la fe de este hombre fue tan grande que le dijo: si tú lo dices, en este mismo instante el siervo puede sanar. Amado hermano, esto es tener fe en la palabra del Señor. ¿Cuántos tienen fe en la palabra de Dios? Porque la palabra se activa cuando yo la creo en fe. Y sabe, amado hermano, en esta iglesia muchas veces Dios ha entregado palabra. Algunos dicen sí, puede ser, amén. Otros la han creído y la han abrazado. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando usted cree la palabra, se activa. El poder de Dios activa la palabra en su vida. Yo me recuerdo en el año 2015, con mi esposa llevábamos 8 años, hermano. Yo esto lo he contado muchas veces. 8 años sin ser padres. Y los médicos nos habían dicho que no. Y un día estábamos en una vigilia allá en el local de la Merced en Isla de Maipo. Y el Señor tomó un instrumento hablando en lengua. Y mientras yo estaba en el altar, el instrumento se da vuelta, se paró toda la música. Y delante de toda la iglesia me dice: antes que termine este año, dice el Señor, voy a cumplir el anhelo de tu corazón. Vas a ser padre y será varón. Cuando el Señor entregó esa palabra, yo la creí con todo mi corazón. La creí, la abracé. Aunque los exámenes me decían otra cosa, yo le creí a Dios. Eso fue en julio del año 2015. Y en diciembre, el 18 de diciembre, mi esposa me da la noticia que estaba embarazada. Porque la palabra se cree en fe. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe cuál es el problema, amado hermano? Y por qué a veces no recibo ciertas cosas, porque la palabra no la estoy creyendo. No la tomo para mí. Viene a mi mente Zacarías. ¿Se recuerda de Zacarías? Zacarías oraba, no podía ser papá. Su esposa, ¿cómo se llamaba la esposa de Zacarías? Los pillé. Elisa, ¿quién fue? La Carlita, mire la Carlita, hermano. Clase de Biblia, de estudio bíblico con la Carlita del próxima semana, hermano. Zacarías oraba: Señor, estoy viejo, Señor, y no tengo descendencia. Mira a mi esposa, Señor. ¿Cuánto tiempo estuvo orando Zacarías? Hasta que un día se le aparece Gabriel, el ángel de Dios. Zacarías. Dice que estaba en el templo Zacarías preparando las cosas. Se le aparece el ángel. Tu oración ha sido oída. Tu esposa va a dar a luz un hijo. Y este hombre será tan grande. Será el profeta más grande y su nombre se llamará Juan. Y él tendrá el espíritu de Elías. Es más, en el vientre de tu esposa recibirá el Espíritu Santo. Y no habrá profeta en la tierra como Juan. Y Zacarías, que había orado toda la vida, dijo: ¿y cómo va a ser eso si soy viejo? Si ya no prendo. ¿Qué le dijo el ángel? El poder de Dios lo hará. Y nacerá ese hijo, pero escúchame. Por no haber creído a la palabra, quedarás mudo. Hasta el día en que Juan nazca. Y se fue el ángel. Y me gusta esa palabra porque le dice el ángel, le dice: yo soy Gabriel. En otras maneras está diciendo: no sabes con quién estás hablando. Yo soy Gabriel, el ángel de Jehová. Y por haber no creído la palabra quedarás mudo.
Y se fue el ángel y Zacarías tenía que empezar el culto. No podía. Y la gente no sabía. Más encima, amado hermano, bueno, esta historia usted la debe leer en su casa. La esposa, cuando quedó embarazada, la esposa dijo, ay, ¿cómo le voy a poner? Y Zacarías decía, porque el ángel había dicho que tenía que ponerle Juan. Pero la esposa no sabía. A ver, ¿cómo le voy a poner? Eric, me gusta ese nombre. Y Zacarías, por no haber creído a una palabra. Voy a concluir ya, hermano. ¿Puede ponerme Lucas, Joaquito, capítulo 5, versículo del 3 al 7? Y entrando en una de aquellas barcas, en la cual era, ¿de quién era la barca? ¿De quién era la barca? Simón. Le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes. ¿Para qué? Para pescar. ¿Qué le respondió Simón? Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra echaré la red. Siguiente versículo. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Amado hermano, Pedro no esperaba este milagro. ¿Qué había pasado con Pedro? Había estado toda la noche. ¿Qué cosa estaba haciendo? Pescando. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué pasó? No pescó nada. Nadie lo pescó. Toda la noche, hermano. Y me encanta, amado hermano, porque ¿cómo se tuvo que haber sentido frustrado Pedro? ¿Cómo se tuvo que haber sentido Pedro? No haber pescado nada, hermano. Recuerde usted que para un pescador cada pez era su sustento. No había pescado nada. Se sentía triste, se sentía frustrado. Años de haber pescado y hoy día esa noche no pescó nada. Pero llega el maestro. Préstame una barca, por favor. ¿Qué hizo Pedro? Le pasó la barca. Y Jesús comenzó a predicar y cuando terminó de predicar le dijo, Pedro, ahora boga mar adentro y tira la red porque vas a sacar peces. ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, estuve toda la noche pescando y no pesqué nada. Pero en tu palabra echaré la red. Mis hechos me dicen que no puedo hacerlo. Pero tu palabra la voy a creer, la voy a abrazar y en tu palabra voy a echar la red. ¿Qué ocurrió? Se le llenaron tanto la red de peces que no podían. Tuvieron que llamar a los otros compañeros de la otra barca. Se llenaron 2 barcas llenas de peces. ¿Sabe cuál es la diferencia en esto? Y aquí hay algo maravilloso. Lo hermoso de esta historia es que Pedro fue capaz de pasarle la barca a Jesús. Cuando usted y yo le pasamos la barca al Maestro, aunque hayamos fracasado, aunque no haya ido mal toda la vida, si somos capaces de pasarle la barca al Maestro, Él nos hará victorioso en el mismo lugar donde en algún momento fracasamos.
Yo no sé quién está recibiendo esta palabra esta mañana, hermano. ¿Qué representa la barca? Mi vida. Pásale tu barca al Señor. Pásale tu barca al Señor. Y cuando Él te suelte la palabra, créela, obedécela. Aunque otros te digan que estás loco. ¿Usted no cree que los compañeros de Pedro le dijeron, Pedro, pero ¿para qué vamos a ir de nuevo para adentro? Estuvimos toda la noche. La diferencia está, Pedro, es que ahora vas en la palabra. Antes estuviste pescando por las tuyas, no lograste nada, pero ahora en la palabra de Jesús yo la creo. Y cuando usted cree la palabra, Dios dice, aquí hay alguien que me cree, voy a conceder lo que necesita. Aleluya. Lo que no había ocurrido en toda la noche. Lo que no había ocurrido en toda la noche ocurrió cuando Jesús le soltó la palabra. Vengo de parte del Señor a decirte esta mañana, lo que no ha ocurrido en tu vida en años, lo que no ha ocurrido en tu vida en años, Dios tiene el poder para hacerlo en esta mañana. Yo hoy día le vine a predicar a los que le creen al Señor. Me niego hoy día a predicarle a los incrédulos. No, hoy día le vine a predicar a los que le creen al Señor. A los que tienen fe. A los que han estado pescando toda la noche y no han tomado nada, pero hoy día le creen al Señor. Aquellos que llevan años fracasando. A eso les vengo a predicar en esta mañana. Quiero decirte que en la palabra de fe, Dios puede cambiar tu historia en este mismo instante. Aleluya. Porque hay tantas cosas que ocurren con el poder de la palabra. Cuando la palabra va en fe, cuando la palabra tuvo fe, hubieron 10 leprosos que le creyeron a Jesús. Jesús le dijo, están leprosos, vayan y muéstrenlo al sacerdote. No los tocó, no oró por ellos, sino que ellos fueron creyendo en la palabra. Y cuando iban caminando, se dieron cuenta que su lepra había desaparecido. Porque hay autoridad en la palabra de Jesús. Con tan solo una palabra, Jesús le dijo a la higuera, te maldigo y te secas ahora por no tener fruto. ¿Qué le pasó a la higuera? Se secó hasta las raíces. Porque Jesús soltó una palabra, porque en la palabra de Jesús hay poder. ¿Acaso Dios no tiene el poder en esta mañana de secar todo cáncer? ¿Acaso Dios no tiene el poder para secar toda enfermedad? Yo me recuerdo al hermano Orlando Morales allá en Isla de Maipo. El hermano le había salido una hernia en su columna, hermano. Aquellos que han tenido hernia en la columna saben el dolor que es eso, hermano. ¿Sabe que a ese hermano la esposa, para llevarlo al baño, lo estiraba en una frazada y del dormitorio tenía que arrastrarlo para el baño, hermano? Porque el dolor en su columna, la hernia, era terrible. Si en una ocasión el Señor obró un milagro y le dijo, hoy día te sano, ese hermano se levantó al otro día sin dolor, sin nada, fue al médico y cuando le fueron al médico el examen, la hernia que tenía se había secado como un higo seco, hermano. ¿Acaso Dios no tiene el poder para secar aquello que te está dañando? Con una sola palabra Jesús convirtió el agua en vino. Cuando se había acabado el vino, le dijo, vayan, pongan vasijas con agua.
Y dice la Biblia que pusieron las vasijas con agua y dijo Jesús, y ahora vayan y muéstrenlo al maestro Sala. Y cuando lo llevaron al maestro Sala, probó y no era agua, era vino. Y el maestro Sala dijo, ¿por qué dejaron el mejor vino para el último? ¿Qué fue lo que cambió el agua en vino? Solo la palabra. Jesús no oró por el agua, no puso las manos, solamente la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando tiene fe, la palabra se activa. Con una sola palabra Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. ¿Qué le pasó a Lázaro? Salió de la tumba. Yo no sé cómo salió Lázaro, porque en esos tiempos lo envolvían en ¿cómo se llama esta cosa? En tela. Me imagino ahí a Lázaro así apenas saliendo de la tumba, hermano. Y Jesús dijo, desatadlo y dejarle ir. Porque la palabra puede resucitar lo que está muerto. ¿Se recuerda de la mujer cananea que tenía una hija endemoniada? Y esta mujer le dijo, Señor, mira a mi hija. Y Jesús le dijo, no he sido enviado sino a los hijos de Israel. No puedo darle el pan de los hijos a los perrillos. Y esta mujer dijo, Señor, es verdad, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús se da vuelta y le dice, oh mujer, qué grande es tu fe, hágase contigo conforme a lo que tú quieres. Y en ese mismo instante la hija de esa mujer cananea quedó sana. Solo por una palabra. Cuando usted cree, la palabra se activa. ¿Habrá alguien en esta mañana que pueda decir, Señor, solo di la palabra? Póngase en pie.